Ayer celebrábamos el 503 aniversario de la Reforma. Se ha dicho mucho, ¿verdad? Se celebraron otras fiestas del mundo, fiestas paganas, como esa fiesta de Halloween. Nosotros conmemoramos, recordamos un acontecimiento en la historia único, que fue cuando aquel hombre fue y colocó las tesis en aquella catedral, en la puerta de aquella catedral, protestando contra lo que se estaba viviendo en ese momento. Y damos gracias al Señor que el mismo día 30, allí en Santiponce, en Sevilla, se levantó un monumento en memoria de este traductor de la Biblia, Casiodoro de Reina. Es uno de los pocos monumentos, yo creo que es el único monumento en España a un protestante, a un reformador protestante, ¿verdad? Y es algo realmente importante. En el boletín que está ahí, podréis llevároslo porque hago mención de todo esto. Hago mención de la Reforma, de la necesidad de la Reforma. Y cómo no, hoy en la palabra del Señor también quiero llevaros a reflexionar en cosas realmente importantes para nuestra vida. Voy a leer un texto en la epístola del apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4. Voy a leer un texto y después plantearé algunas cosas para vuestra reflexión personal. Y espero que el Señor con su palabra nos edifique, porque realmente nosotros, como aquellos antiguos, somos portadores de la antorcha de la verdad de Dios. Portadores de esta antorcha que ilumina al mundo, aunque el mundo no quiere verla, no quiere acudir a esa luz, pero nosotros tenemos la obligación de llevarla, de compartirla. Dice el texto desde el verso 7 de 2 de Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros, que vivimos siempre, estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros, dice el apóstol Pablo, y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y del capítulo siguiente un texto, un versículo, el 17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y yo pregunto, hermanos,
¿Es Dios un mal comerciante? En principio os pillo un poco fuera de juego, pero entenderéis la pregunta. ¿Es Dios un mal comerciante? ¿Por qué lo digo? Las empresas de marketing, del marketing publicitario, saben que hoy, más que nunca, que para vender un producto hay que invertir en publicidad, hay que invertir en el envase del producto, ¿verdad? A veces tenemos productos que solamente por los ojos nos entran el deseo de tenerlo, de comprarlo. Yo pongo, por ejemplo, el trabajo que hace uno de mis hijos, el pequeño, allí en Luxemburgo, que trabaja para Amazon. Y él se encarga, mirad lo que os digo, se encarga de fotografiar los productos que llegan para ponerlos en Internet. Se trata de fotografiar de tal manera el producto que sea apetecible. Tú lo estás viendo y digas, esto lo quiero para mí. Y hay una inversión de dinero en todo esto, en el envase. El envase, algunas veces compramos, por ejemplo, una colonia, un perfume, y es tan precioso, o una botella de vino, de un buen vino, y te lo presentan de una manera que solamente el envase te da pena tirarlo, cuando ya has consumido lo de adentro, ¿verdad? No sabes después qué hacer con él, con el envase. Y es que hoy se vende, como sabemos, mucho se vende por los ojos. Lo que entra en los ojos nos apetece. Lo lujoso, lo bonito, lo atractivo del envase, sus colores llamativos, ahí colocados en el escaparate. O si lo miramos por internet, buscamos las fotografías y vemos lo bien que queda. Y muchas veces decimos, bueno, ¿pero qué buscamos? ¿El envase o buscamos el contenido? Mirad el versículo 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice el verso 7, dice el apóstol Pablo. Un tesoro, dice, que tenemos en vasos de barro. ¿A qué se refiere? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a ninguna otra cosa, sino al Evangelio. Mirad los textos del capítulo 4, voy a leer 2 o 3 versículos. El versículo 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Tenemos un ministerio y no desmayamos. El verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Está hablando del evangelio en el contexto. El verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como nuestro Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. En aquel tiempo para las palabras del apóstol Pablo eran entendibles para ellos. Está hablando de vasos de barro, contenido en vasos de barro. Era normal en aquel tiempo, hermanos, guardar las cosas de valor, las cosas perecederas en vasos. Y cuando decimos vasos, pueden ser más pequeños, pueden ser más grandes, tinajas. Primera de Reyes, dice el capítulo 17 y el verso 14, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja o del envase no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Está hablando de la viuda de Sarepta. Y está hablando del envase donde la harina y el aceite estaban y no iban a escasear. Se usaron tinajas también, o vasijas, para que Jesús pudiera transformar el agua en vino. En el Evangelio de Juan y el capítulo 2, el verso 6. Allí se habla de tinajas, de envases de barro que contenían agua y que fue transformada en vino. Los rollos del Mar Muerto en las cuevas del Qumran, que
hay una buena parte del libro de Isaías y otras partes de la Biblia estaban en recipientes, en vasijas de barro, allí guardadas. Estos recipientes de diferentes tamaños ofrecían la posibilidad de aislar del polvo, del deterioro, ¿verdad? Y así se mantuvieron después de tantos años esos rollos del Mar Muerto allí metidos en esos envases, en esas vasijas, y pudieron utilizarlas siglos más tarde y comprobar que lo que allí había estaba en consonancia con lo que tenemos actualmente en la palabra de Dios. Es una prueba evidente de que la palabra de Dios es la misma, no varía. Ha llegado hasta nosotros con toda su dignidad, con toda su verdad, sin esconder nada. Pese a que estos recipientes podían ser, ¿verdad?, feos, estar deteriorados, eso nada importaba. Lo que de verdad importaba era el contenido del recipiente. Ahí está el valor. Pablo es un ejemplo de vaso o de recipiente poco atractivo, un vaso en deterioro. Pablo se le reconoció no tener buena presencia física, no era un hombre especialmente atractivamente físico, no tenía buena salud, él no era un buen envase, no era un envase atractivo, como podríamos decir hoy día. ¿Cómo era posible? Se le acusaba que predicara que hay salud en Cristo, que hablara y sanara enfermedad en el nombre de Cristo, y él mismo estaba enfermo. Él mismo estaba debilitado, estaba medio ciego, no tenía suficientes medios económicos, tenía que trabajar para poder seguir adelante predicando el Evangelio si quería comer cada día. ¿Dónde está ahí la gloria del envase? Por supuesto que ahí no hay gloria. En el envase no hay gloria. En el recipiente no está la gloria. Pero Pablo nos enseña a todos, con la imagen del barro y del tesoro que hemos visto en el versículo 7, que lo más importante no es el barro, no es el recipiente, no es lo externo, seas tú, sea yo, sino el tesoro que hay dentro, que no es otra cosa que el Evangelio de Jesucristo. Ese es lo que tiene verdadero valor. Yo estoy viendo aquí una serie de recipientes en vuestras vidas, cada uno diferente. No hay dos iguales. Los más parecidos aquí, Rubén y Dani, son los más parecidos, pero no son iguales. No son iguales. Y ninguno de nosotros somos iguales. Muchos recipientes. El valor no está en el recipiente, está en el contenido, dice el apóstol Pablo. El valor del tesoro no se basa, no se justifica en el envase de barro, o sea, en nosotros, en el hombre exterior, como dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, esto es una realidad. Nuestro hombre exterior se va desgastando día a día, minuto a minuto vamos desgastándonos. Y ese envase, ese hombre exterior, que puede ser alto, que puede ser bajo, que puede ser feo, que puede ser guapo, que puede ser rubio, moreno, blanco, negro, hombre, mujer, y que además se deteriora con el tiempo. Ahí no está el valor. El valor del tesoro está en su contenido, en el contenido del envase. El Evangelio, dice Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, en palabras del apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al no judío. El Evangelio, ahí radica el valor. Ahí radica el valor de todos estos hombres que nos han precedido y que han predicado la palabra de Dios a lo largo de los siglos, con mayor o menor acierto, según las conversiones que han sucedido, ¿verdad? Pero han predicado el Evangelio. No se trata de poner la vista en los resultados, tampoco, ni en el recipiente ni en los resultados, en el Evangelio. Nuestra misión es el Evangelio, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio de la sangre de Jesús, ese Evangelio que tiene poder para salvar, para cambiar, para transformar vidas, que no lo tiene otra cosa. Que por mucho carisma que podamos tener como personas, ahí nos radica. Muchos quieren hacer énfasis en el carisma de las personas, pero no, yo no lo veo, yo no veo a nadie que yo miro lo que ese hombre o esa mujer puedan predicarme, puedan decirme, pero no poner mis ojos en nada ni nadie, porque el valor no radica en el envase, sino en el contenido del envase. Dicho esto, el envase adquiere valor, ¿verdad? No por el envase en sí, no por los dones, las capacidades, el carisma, sino por el contenido que hay en esa vida, en ese envase. Pero la gloria siempre debe de ser para Dios. Y su tesoro nunca debe de ser su gloria para el envase mismo. Como dice el versículo 7, la segunda parte del capítulo 5, el versículo 7, del capítulo 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia sea de Dios, nunca de nosotros. La Biblia enseña que hay una lucha muy importante entre el barro, o sea, el hombre exterior, y el tesoro que lleva dentro, el Evangelio. Y que no es fácil, de ninguna manera, entablar esta lucha y salir siempre victorioso, airoso. Algunos se escudan detrás de este texto de Jesús. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14 y verso 38, el versículo en la segunda parte dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Algunos se escudan allí. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 4:16 que en el desgaste del hombre exterior está la renovación del hombre interior. Este hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Conforme pasa el tiempo. Pero el hombre interior va renovándose en la medida que está apegado a la vid, apegado a Cristo, apegado a su palabra. No habrá renovación en nuestras vidas si vivimos de espalda a la palabra, si vivimos de espalda al Dios de la palabra. Entonces no puede haber renovación. Pero si vivimos apegados a la vid, habrá renovación. Y la Biblia habla de renovación. Dice que el hombre exterior, ese vaso de barro, esa fachada, ese intelecto humano que podemos ver en cada uno de nosotros, en el exterior de cada uno de nosotros. El hombre interior es ese hombre en el que habita el contenido de un tesoro que hemos recibido de parte de Dios. El hombre interior ha recibido un tesoro de parte de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios. No es nuestro y nunca muere. Nunca muere. Es como un río de agua viva, un río de agua caudalosa, siempre manando para vida eterna.
El Evangelio es poderoso, hermanos. Y tenemos en nosotros un tesoro que no es de nosotros, que nos viene dado del Señor, para que lo compartamos, para que hablemos, para que digamos las maravillas de Dios. Tenemos el ejemplo de Pablo, un hombre, como hemos dicho, que no era un vaso exterior muy atractivo por muchas cosas, pero en su interior estaba el valor, el verdadero valor. ¿Cuántos hombres a lo largo de la historia, con su hombre exterior desgastado por el sufrimiento, por la lucha, por la entrega, pero su hombre interior renovándose día a día en la palabra de Dios? Hay varias formas de desgastar tu hombre exterior, ¿verdad? Aquí el apóstol Pablo habla de ese desgastamiento del hombre exterior. Y el hombre exterior podemos desgastarlo de muchas maneras. ¿Estáis pensando en qué maneras podemos desgastar nuestro hombre exterior? Puedes desgastarlo para tu propio provecho, trabajando muy duro para tener más y más. Eso es una forma. Puedes desgastarlo en vicios, en deleites del pecado, no tener tiempo en absoluto para las cosas de Dios y su obra, y puedes desgastarlo de 1000 maneras. Eso es una forma de desgastar nuestro hombre exterior. Y muchos así lo hacen. Toda su vida esforzados, trabajando, no tengo tiempo para nada. Pero chiquillo, tienes un tesoro. No estás disfrutando ni compartiendo el tesoro que Dios ha puesto en tu interior, en tu vida, ha dejado el Evangelio, y es el mayor tesoro. Es como la parábola de Jesús, de aquella perla preciosa que encontró, ¿verdad? Y el Evangelio es como una perla preciosa. Podemos guardarla para nosotros y ahí está, la metemos en la caja fuerte y ahí se queda guardada. O la compartimos. El Evangelio es para compartirlo. El tesoro del Evangelio es para compartirlo, como lo hicieron hombres. Vuelvo a referirme a estos hombres que nos precedieron. Hombres que llevaron la antorcha de Dios, la antorcha de su palabra, que sufrieron de la Inquisición, que sufrieron del desprecio de la gente de su tiempo. Y nosotros, cualquier cosa que nos venga, ya es suficiente para desestabilizarnos emocionalmente, con ansiedades, con problemas. Cualquier circunstancia nos deja como caos, como fuera de juego. Y la palabra de Dios dice: esforzaos, esfuérzate y sé valiente. Y nos lo dice a nosotros. Se lo dijo el Señor en el contexto a Josué, pero es extensible a nosotros. Puedes desgastar tu cuerpo, tu hombre exterior, viviendo entregado para la causa del Evangelio y de Cristo. La causa de la obra de Dios, la causa de la iglesia de Dios. En esta entrega hay renovación, hay transformación de ese hombre interior. El apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo, no bajando. Subiendo, no bajando, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es en vano, que habrá premio, que habrá coronas de las que habla la Biblia. Coronas que no son para nosotros, como oía en una enseñanza no hace mucho tiempo. Coronas que tendremos para ponerlas a los pies de Cristo.
Como decía el ejemplo que recuerdo, las coronas son como los regalos que llevas. Fijaros si vas a un cumpleaños y vas sin ningún regalo, ¿no? Te sientes raro, te sientes allí como señalado, ¿no? Pero cuando vas con un regalo, pues quieres allí presentar tu regalo, que todo el mundo lo vea. Pues algo así es cuando esas coronas, la corona de la vida, la corona de permanecer firme, la corona de estar trabajando por el Evangelio, después llegas al cielo delante del trono del Señor y dejas allí tus coronas, dejas allí tus regalos para el Rey de los cielos, para Cristo. Él la merece. Nada nos pertenece, hermanos, ni las coronas. Las coronas son para dejarlas a los pies de Jesús, para adorarle plena y absolutamente. Así que, como dice ese versículo de 1 Corintios 15, 58, estad firmes y constantes. ¿Qué forma de expresarlo con tanta claridad el apóstol Pablo? Creciendo en la obra del Señor siempre. Y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, tendrá premio, tendrá galardón para su gloria. Mirad, el verso 17 nos habla del peso leve y del peso eterno. Llamo vuestra atención también en este versículo. Esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. Gloria a Dios. Pablo sabía del peso leve de la tribulación, porque la había experimentado de una manera absoluta. Y quiero llevaros a este mismo segunda epístola de los Corintios, en el capítulo 1, los versos 3 al 11. Allí habla el apóstol Pablo de las aflicciones. Y habla de leve peso de la tribulación, leve peso de la aflicción. Pero mirad cómo lo expresa aquí, en los versos 3 al 11 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y vuestra y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación, dice el apóstol Pablo. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra tribulación, pero es un pequeño peso, recordad en el contexto. Nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, a punto de perder la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. El apóstol Pablo sabe lo que es ese peso leve de tribulación,
del que hemos leído. Y lo define como leve, como pequeño. ¿Por qué? Porque lo compara con el gran peso eterno de gloria. ¿Qué son 1000 kilos? ¿Mucho? ¿Qué son 1000 kilos a cargar en un camión que puede con 100.000 kilos? Es como decir que son 1000 kilos, sí, es pesada la carga, pero si está preparado el camión para llevar 100.000, 100 veces más. Y es algo así la expresión del apóstol Pablo. Del versículo 17, esta leve tribulación, este leve peso de tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No son nada 1000 kilos si la gloria de Dios, el poder de Dios, nos fortalece para cargar con 100.000 kilos. Así de ligera es la carga de cualquier tribulación si la comparamos con el eterno peso de gloria. Romanos 8:18 dice el apóstol Pablo de nuevo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, dice el apóstol. Qué forma de expresarlo también aquí, ¿verdad? Tengo por cierto que las aflicciones, tenemos aflicciones en este tiempo. Pues sí, tenemos aflicciones. Pues unámonos a este pensamiento de Pablo. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está hablando de los sufrimientos por Cristo y por su iglesia. Hablando de los sufrimientos nuestros, que a veces tenemos que pasar por ser cristianos. Muchos lo están pasando, muchos los están viviendo, ¿verdad? Como decíamos, hay países donde no hay libertad, donde no se puede predicar, donde no se puede decir soy cristiano, donde no se pueden reunir libremente para adorar a Dios. Hay muchos sitios. Pero no es que podamos contrastar el peso de los sufrimientos con el peso de gloria. Es que los sufrimientos por Cristo nos traen gloria. Son nuestra gloria. Si sufrimos por Cristo, eso nos trae gloria. Si sufrimos por nuestra necedad o por nuestra maldad, eso es otra cosa, ¿verdad? Y el apóstol Pedro también lo dice. Tienen el mismo pensamiento. Una cosa es sufrir por Cristo, otra cosa es sufrir por nuestra negligencia, nuestro pecado, nuestra maldad. Pero si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Pablo esperaba recoger el fruto de la siembra. Todos esperamos recoger fruto de la siembra, ¿verdad? Así en Gálatas escribiéndole a esta iglesia, en el capítulo 6 y en el verso 9 le dice, no nos cansemos, pues, de hacer bien. No nos cansemos de luchar por Cristo, por su palabra, por su evangelio, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Si sembramos, vamos a cosechar. No os engañéis, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembremos, recogeremos. Si sembramos la palabra de Dios, recogeremos frutos para la gloria de Dios. No para la gloria de la iglesia, ¿verdad? Ni de esta ni de ninguna otra. Algunas iglesias se dan mucho pompa y me chocan cuando veo esto, ¿verdad? Porque la gloria es para el Señor. La gloria es para Él, no para la iglesia. No por lo bien que lo hacemos. Mira todo lo que hay, mira cuántas personas vienen. Y cuántas veces hay que decir, pero hermano, ahí hay pecado. Ah, pero no importa. Mira cómo está la iglesia de llena. Pero hermano, hay pecado.
¿No te da igual? ¿Eso no importa? A algunos no le importa. Pero a Dios sí le importa. Y debemos de sembrar la palabra de Dios en santidad. Tenemos un tesoro, hermanos. Estoy terminando. Un tesoro en nuestro interior. En este vaso de barro que veis aquí y que yo estoy viendo aquí en cada uno de vosotros. Hay un vaso de barro, pero hay un tesoro en el interior de ese vaso de barro. Y ese tesoro es para compartirlo. No te quedes con él para ti solo. Comparte el Evangelio. Comparte la verdad del Evangelio. Vale la pena que nosotros consideremos si estamos viviendo solo y exclusivamente para nosotros mismos o si estamos orientados en la voluntad y el servicio a Cristo, en servicio del Evangelio y de la obra del Evangelio. ¿Qué interés estás poniendo en compartir este precioso tesoro? Estamos interesados en compartir ese tesoro que hay ahí, en cada uno de estos recipientes que veo y en otros que aquí no veo, pero que ahí están. Dios ha puesto ese tesoro dentro de ti. Compártelo. Y recuerda que lo que sembramos es lo que recogeremos. Por eso la pregunta del principio termino con ella para finalizar. ¿Es Dios un mal comerciante por poner en ti y en mí ese tesoro? ¿Ha sido Dios un mal comerciante en poner en estos recipientes un tesoro? La respuesta la tienes tú. La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. ¿Es Dios un mal comerciante conmigo? Mira, Señor, ¿por qué has puesto tu mirada en mí? Soy un mal recipiente. Pero no porque sea un mal recipiente, sino porque no estoy compartiendo con otros las verdades del Evangelio de Cristo. Que el Señor nos toque, nos mueva a considerar la importancia de este texto. Recipientes de barro, donde hay un tesoro. Tesoro para compartir. Recipientes que se van estropeando con el paso del tiempo. Cuando tenemos 20 años, no pensamos en cuando lleguemos a los 60. Pensamos que somos fuertes, que somos capaces, que podemos hacer muchas cosas. Pero muchas veces las cosas que hacemos solamente redundan en nuestro beneficio personal. Tengo 20 años para gastar mi vida trabajando y ganar dinero y tenerlo todo y dárselo a mis hijos, a mi esposa, y no tengo tiempo para la obra del Señor. No olvides que todo lo que sembremos, recogeremos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que Él nos mueva en nuestro interior, que el Espíritu Santo toque en nuestro corazón. Eres de gran valor para la obra del Señor. Tienes un gran tesoro en tu vida, en tu corazón. El Evangelio está ahí, en ese recipiente que veo aquí en cada uno de vosotros. Usemos lo que Dios nos ha dado para compartirlo generosamente con aquellos que lo necesitan. Padre amado, gracias por tu palabra, gracias por la meditación que nos dejas en esta mañana. Gracias por el reto que dejas ahí en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia donde tú has puesto un tesoro, pero un tesoro no para vivirlo para nosotros, sino un tesoro para compartirlo. Ayúdanos, Señor, a compartir ese tesoro con aquellos que lo necesitan. En una ciudad como Sanlúcar, en un momento como el que vivimos, donde la pandemia azota a todo nuestro país, a todo el continente y al mundo entero, Señor. Ayúdanos, Señor. Bendice nuestras vidas. Danos visión, danos entusiasmo para hacer la obra que tú demandas, como lo has hecho
en otros que nos han precedido y que han sido fieles hasta las últimas consecuencias. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por mis hermanos, presentes y ausentes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.